amados hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Yo estoy muy gozoso de estar nuevamente aquí con ustedes, en especial en este día que nos reunimos para celebrar y proclamar que nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo ha resucitado. Y precisamente ese es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Él ha resucitado. Y vamos a estar trabajando en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 8. Pero antes de leer el Evangelio, permítame comentar algunas cosas que se dan en lo que tiene que ver con la resurrección de Cristo, algo de la historia. Los primeros capítulos del libro de Génesis nos narra que el Señor creó todas las cosas, buenas y perfectas, agradables. Creó a Adán y a Eva. Y por su misericordia, el Señor los puso en el jardín del huerto del Edén para que administraran todo eso. Pero Dios les da un mandato. Y el mandato es: ustedes pueden comer lo que quieran aquí. Pueden comer de cualquier árbol, menos del árbol del bien y del mal. Porque si comen de ese árbol, ustedes van a morir. Pero Adán y Eva desobedecieron y comieron. Y desde entonces, dos intrusos que no hicieron parte de la creación de Dios, sino de la elección propia del hombre, es decir, el pecado y la muerte, comenzaron a reinar en la historia de la humanidad. Pero ese reinado solo fue hasta que esos dos intrusos se encontraron con el cuerpo de Jesús. Porque nuestro Señor derrotó ambas cosas. Él derrotó el pecado y derrotó a la muerte. Es por eso que en la resurrección de Cristo nosotros tenemos promesas que son veraces. Promesas que nos dan esperanza para continuar adorándole. Promesas que nos dan esperanza para continuar esperando aquí en la tierra fielmente hasta que nos encontremos con Él. Así que yo le invito, vamos a leer el texto de Marcos, capítulo 16, los primeros 8 versículos. Versículo 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían mucho miedo. Oremos. Señor, durante toda esta semana y en especial estos 3 últimos días, hemos reflexionado y contemplado
tu gran amor por nosotros. Señor, tu amor por nosotros se predicó desde esa cruz donde tú estuviste clavado, Señor. Tu amor por nosotros, Señor, se predicó en tu pasión por nosotros. Gracias por amarnos hasta el fin, Señor. Gracias por seguir amándonos. Y gracias, Señor, porque un día como hoy se pudo proclamar el anuncio más glorioso de toda la historia. Tú estás vivo. Tú has resucitado. Y por eso, Señor, levantamos acciones de gracias a ti. Permite, Señor, que tu palabra hoy nos hable, que tu palabra abra nuestros corazones y nuestros corazones se abran a tu palabra. Ayúdanos a no distraernos, Señor, sino a estar atentos a lo que tú tienes que decirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Permítame comentar un poco sobre el contexto del pasaje que acabamos de leer. Nosotros sabemos, por información que nos da el mismo Evangelio de Marcos, que el Señor Jesucristo fue crucificado el viernes alrededor de las 9 de la mañana y muere 6 horas después, alrededor de las 3 de la tarde. Marcos nos dice en el capítulo 15, versículo 42, que fue a la víspera del día de reposo que el Señor fue sepultado, lo cual significa que el evento de la muerte de Jesús se da entre el viernes a las 3 y 6 de la tarde, porque lo que nosotros llamamos viernes, los judíos lo llamaban el día de la preparación, y así lo dice Marcos en su evangelio. Esto lo observamos en el capítulo 15, versículo 42, porque el día de la preparación era el día en que los judíos se preparaban para poder guardar apropiadamente el día de reposo, que era el sábado. Y quizás es por eso que nosotros observamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, la premura o el afán que tenía un hombre llamado José de Arimatea por enterrar el cuerpo de Jesús. Es decir, si José de Arimatea no se daba prisa y si él dejaba que llegaran las 6 de la tarde del día viernes, que era la hora en la que iniciaba el día de reposo, porque tenemos que recordar que los judíos no marcaban el final de un día como lo hacemos nosotros. Para nosotros el día se acaba a las 12 de la noche. Para los judíos se acababa a las 6 de la tarde. Entonces, si José de Arimatea no se apresuraba, él no podía enterrar el cuerpo de Jesús, porque la ley dada por Moisés en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, se lo prohibía. Recordemos lo que dice esa ley. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Esta es la teología que está impregnada en la mente de un judío llamado José de Arimatea. Él tenía claro que el día de reposo no se podía hacer nada. Y el texto nos narra entonces que faltando pocas horas para que iniciara el día de reposo, José de Arimatea se armó de valor
y le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para colocarlo apresuradamente en un sepulcro que había sido excavado en la roca, y sobre la entrada de ese sepulcro José de Arimatea mandó a poner una gran piedra. Marcos capítulo 15, versículos 46 nos narra eso. Pero en esta misma narrativa, en este mismo contexto, Marcos nos cuenta que había un grupo de mujeres seguidoras fieles de Jesús que le habían servido durante su ministerio y que se habían quedado con Jesús hasta el final de la crucifixión y hasta el final de la muerte de su Señor. El texto de Marcos capítulo 15 versículo 47 nos dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Es decir, estas mujeres se quedan hasta el final. Y ellas se dan cuenta que hay un hombre que pide el cuerpo de Jesús, que toma el cuerpo de Jesús y se va a llevar el cuerpo de Jesús. Y ellas lo que hacen es seguir a este hombre para ver dónde iba a colocar el cuerpo. Este es un poco del contexto del pasaje que acabamos de leer. Y Marcos conecta de forma magistral el capítulo 16 que nosotros leímos con el contexto que acabamos de mencionar y nos muestra en los 3 primeros versículos del capítulo 16 la razón del por qué estas mujeres siguieron a estos hombres o a este hombre para ver dónde sepultarían a su Señor. Y eso entonces nos lleva a nuestro primer punto del sermón. El motivo es el amor. Versículo 1 al 3. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Recordemos que debido a la llegada del día de reposo, estas mujeres no tuvieron el tiempo para preparar, como se acostumbraba en el contexto judío, el cuerpo del difunto, en este caso, el cadáver de Jesús. Y permítame aquí usar un poco mi imaginación, porque yo quiero imaginarme como ellas no tuvieran el tiempo para preparar el cuerpo de Jesús, yo me imagino que esta debió ser la noche más larga y desesperante para estas mujeres. Me imagino que la ansiedad las carcomía. Me imagino la pérdida de su sueño. Me imagino que ellas habían deseado ese nuevo amanecer como nunca antes. Me imagino que ellas nunca antes habían querido con tanto anhelo que un día de reposo acabara rápido. Quizás para ellas ese día de reposo no significó ningún reposo. Ellas estaban desesperadas por ir a preparar el cuerpo de su Señor. Y me doy permiso para hacer uso de esta imaginación porque el texto nos dice que tan pronto terminó el día de reposo, es decir, sería el sábado, ¿a qué hora? 6 de la tarde. Tan pronto terminó el día de reposo, ellas salieron a comprar especias aromáticas. Y muy de mañana del domingo, o sea, hoy, fueron a ungir el cuerpo del Señor. Lo que Marcos, hermanos, nos está comunicando con todas estas acciones desesperantes por parte de estas mujeres, es que, miren hermanos, estas mujeres estaban desesperadas y ansiosas por servir por última vez a aquel Maestro y Señor al cual ellas amaban con todo su corazón, pero que ahora estaba muerto. Y yo creo que aquí es donde está la fuerza del amor de estas mujeres. Yo creo que aquí es donde está lo que empuja a estas mujeres, el amor hacia su Señor. Porque si nosotros leemos detenidamente el texto, nosotros nos vamos a dar cuenta que ellas no estaban esperando que el Señor resucitara.
Ellas no fueron a la tumba con la expectativa de encontrarla vacía. Ellas salieron temprano a una sola cosa, a ungir a un muerto. Pero a pesar de haberle visto morir en la cruz, a pesar de ver cómo se burlaban de su Señor, a pesar de ver cómo todos huían y lo abandonaban, estas mujeres todavía amaban a su Señor. Lo amaban tanto que ellas no tenían ningún reparo para demostrarle su amor a Él en un momento tan inapropiado. Es decir, nosotros sabemos que los líderes religiosos de la nación habían acusado al Señor de blasfemo. Sabemos que el poder civil de Roma lo había condenado a muerte como el peor de los criminales. Y para rematar, sabemos que todos lo habían abandonado, incluyendo a sus discípulos que se habían escondido. Y desde acá uno podría criticar todo esto. Pero si pensamos lógicamente toda la situación del evento, nosotros podríamos pensar humanamente que es lógico y hacernos la pregunta: ¿quién hubiese querido acercarse a alguien que aún después de muerto representaba un peligro de muerte? ¿Quién? Cuando usted se entera que hay alguien que está amenazado de muerte y le dicen: mira, esa persona la están buscando para matar, ¿usted se acerca a ella? ¿Quién hubiese querido? Y los evangelios nos dan la respuesta. ¿Sabe quién hubiese querido estar? Nadie. Excepto estas mujeres que no dejaron de amar a su Señor. Ni siquiera después de muerto. Estas mujeres que no dejaron de amar a su Señor cuando ya no era emocionante hacerlo. Estas mujeres que no dejaron de amar a su Señor cuando era peligroso hacerlo, ellas seguían siendo fieles a Jesús. Es el amor el que las lleva a donde está Él. Pero cuando ellas van por el camino, ellas se dan cuenta que tienen un gran problema. Y el versículo 3 nos dice la pregunta que ellas se hacen: ¿quién nos removerá la piedra? Ellas eran conscientes que no tenían las fuerzas. Ellas eran conscientes que no tenían los medios para remover la gran piedra que había sido puesta en el sepulcro. Pero eso no las detuvo. Ese problema no las llevó a sacar excusas para no continuar. Porque si nosotros leemos el texto en los 4 evangelios, esta misma narración, nosotros no vamos a encontrar un diálogo negativo en estas mujeres. Ellas no dijeron: oye, espérate un momento, ¿y quién nos va a remover la piedra? Yo creo que vamos a perder el tiempo para allá. Es más, esos guardias que Pilato puso ahí no nos van a dejar acercarnos al cuerpo jamás. La piedra fue sellada. Yo creo que no es la voluntad del Señor que vayamos ahora para allá. Además, mire, aquí entre nos, los discípulos, que son los hombres, los fuertes, y que deberían estar aquí con nosotros, salieron huyendo, están escondidos. Y después de todo, ya Jesús está muerto. Mejor vamos a hablar con los discípulos y volvemos más tarde. No, amados hermanos. Ellas simplemente se movieron a hacer lo que su corazón les movía a hacer. Porque el amor a Cristo, el amor por su Señor, las movía a hacerlo. Y es que cuando uno ama, el motor del amor mueve a hacer a uno cosas que ponen aún en riesgo nuestras propias vidas. Yo recuerdo un evento muy doloroso en mi vida.
cuando tenía 15 años. Mi papá había sido secuestrado. Lo habían liberado. Y después de su liberación, él comenzó a recibir amenazas de muerte. Y él, para protegernos a nosotros, a su familia, decidió de forma anónima irse a un hotel de un familiar, sin que nadie supiera. Nos reunió a toda la familia, dijo cuál era el plan, no quería estar cerca, y se fue en el mismo pueblo a ese hotel. Nadie lo visitaba. Estaba en una habitación encerrado día y noche. Mi prima, que era la dueña del hotel, le pasaba la comida. Si llegaba alguien, no le daban comida hasta que ese alguien se fuera. Y ni su esposa, ni sus hermanas, nadie se atrevía a ir. Pero el amor que yo sentía por mi padre me movió a ir donde él estaba. Con 15 años, como todo un detective, creo que vi mucha película en ese tiempo, di varias vueltas por varias calles con la paranoia de que me estaban siguiendo. Y llegué al hotel, toqué la puerta y le di un gran abrazo a mi padre. Y él me dijo, estás poniendo tu vida en peligro y la mía. Y le dije, no me importa. Yo te amo. Yo no puedo estar tanto tiempo sin verte. Hermanos, estas mujeres seguían amando a Jesús cuando no era emocionante hacerlo. Estas mujeres seguían amando a Jesús cuando ya no era popular hacerlo. Estas mujeres seguían amando a Jesús cuando incluso era peligroso hacerlo. Y déjeme decirle algo por experiencia propia. Yo sé que es muy fácil venir los domingos a la iglesia, tener comunión con los hermanos, no tenemos peligro, y cantar y orar y decir, oh Jesús, yo te amo. Pero ese no es el verdadero amor. Es una expresión de amor, pero no es el verdadero amor. Porque el verdadero amor a Cristo es aquel que nos mueve a salir de nuestra zona de seguridad. El verdadero amor a Cristo es el que nos mueve a salir de nuestra zona de confort para servirle a Él, únicamente movidos por el amor que tenemos hacia Él. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 5, es por amor a Cristo que yo tengo todas las cosas por basura. Es el amor por Cristo lo que me constriñe, lo que me mueve. Pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron para que ahora los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el amor a Cristo. Estas mujeres no se dejaron detener por nada. Ellas estaban ansiosas por seguir amando a Jesús aún después de muerto. Y yo quiero que usted mire la secuencia de lo que estas mujeres hicieron. Mire conmigo. A Cristo lo crucifican y ellas permanecen ahí hasta el final. Después se dan cuenta de que un extraño toma el cuerpo de Jesús y ellas van y siguen a esa persona para ver dónde iba a poner el cuerpo. Eso era riesgoso en ese momento. Ellas estuvieron ansiosas toda la noche del Sabbat, del día de reposo. Ellas madrugaron, no para hacer sus quehaceres personales. Ellas se levantaron de madrugada para transitar por un camino difícil de andar y peligroso. Ellas salen a ungir el cuerpo y se exponen en un tiempo difícil y agitado. Todo lo que estas mujeres hacen es sumamente peligroso para su integridad personal, pero para ellas, primero es su Señor. Mis amados hermanos, qué gran lección de amor para nosotros. Porque piense una cosa, si estas mujeres estaban dispuestas a hacer todo esto, a poner hasta sus propias vidas en peligro por alguien que ya había muerto, ¿qué de nosotros que sabemos con toda certeza que el Señor resucitó? Si ellas estaban dispuestas
a morir por Cristo estando muerto, ¿qué de nosotros que sabemos que Él está vivo? Debemos pedirle a Dios que nos ayude a crecer en amor cada día para Él. Debemos orar por un amor que nos impulse a salir de nuestra zona de confort, a salir de nuestra zona de seguridad para gastar nuestras vidas para Él. Oremos para que Dios nos ayude a cuidar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, así como estas mujeres salieron a cuidar el cuerpo de Jesús. Recuerden, ellas lo hicieron pensando que iban a ungir un cadáver. Nosotros lo vamos a hacer con un cuerpo que está vivo, el cuerpo de Cristo. Entonces, estas mujeres salieron a ungir el cuerpo y en el camino se dan cuenta que tienen un problema. ¿Cuál es el problema? El sepulcro está cerrado con una gran piedra. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el problema. Pero para mí, y lo que observo en el texto, es que el problema no es la piedra. El problema es que la tumba está abierta y vacía. Versículos 4 y 5, por favor. Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero por lo general, cuando nosotros vivimos situaciones difíciles, situaciones que nos agobian, que nos dan tristeza, que nos estresan, que nos duelen, situaciones que quizás nos han hecho llorar mucho, a nosotros nos cuesta levantar la cabeza. Cuando estamos en esos momentos de aflicción, por lo general, caminamos mirando hacia el suelo, con la cabeza hacia abajo, tristes. Y si nosotros observamos el texto, nos damos cuenta que en el caso de estas mujeres no parece ser la excepción, porque Marcos nos da un detalle y nos dice que ellas iban caminando con los ojos puestos en el camino. Quizás en ese silencio de la madrugada, quizás en ese silencio interno que causa el dolor por la pérdida de los seres que amamos, ellas van cabizbajas hasta que llegan a la tumba. Levantan los ojos, dice Marco, y yo me imagino esos ojos hinchados del dolor, rojos, apagados por la tristeza, por el insomnio y por el dolor de haber perdido a su maestro. Cuando ellas levantan la mirada, ¡oh sorpresa! Lo que ellas pensaban que iba a ser un problema ya no lo era. La piedra que tapaba el sepulcro había sido quitada. Y nosotros sabemos por la información de los otros evangelios que esa piedra fue removida por un ángel. La pregunta es, ¿por qué fue necesario que esa piedra fuera removida? ¿Por qué tuvo Dios que enviar a un ángel para quitar la piedra? ¿No han pensado en eso? ¿Por qué? Porque si somos claros, Jesús no necesitaba que nadie quitara la piedra para salir de ahí. Porque ese mismo día, cuando los discípulos están escondidos con todas las puertas cerradas por miedo a los judíos, el Señor vino y se colocó en medio de ellos. En Juan 20:19. La pregunta es, ¿por dónde entró? ¿Quién le abrió la puerta? Nadie. Hermanos, Jesús hubiera podido salir de esa tumba sin necesidad de remover esa piedra ni un centímetro. Porque es que esa piedra no fue quitada para que Jesús saliera de allí. Esa piedra fue quitada para que las mujeres pudieran entrar y comprobar con sus ojos que esa tumba estaba vacía y que su Señor había vencido la muerte y había resucitado.
Ellas deciden entrar. Van al sepulcro. ¿A qué van? A ungir a un muerto. Y en vez de encontrarse con el cadáver de Jesús, se encuentran, dice Marco, con un joven sentado al lado derecho, vestido con ropajes blancos. Algo había sucedido. Algo no cuadraba en la ecuación. Algo no estaba bien y nosotros sabemos por la información que nos da Mateo qué fue lo que pasó. Mateo 28:2 dice que se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra. Ahí está la explicación. Pero mis hermanos, es interesante que estas mujeres ven la tumba vacía, ven que no está el cadáver de Jesús allí, y a ellas todavía no se le ha pasado por la mente que Jesús ha resucitado. Ellas no tienen ni idea de qué es lo que está pasando allí. De hecho, nosotros sabemos por el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 4, que ellas estaban perplejas. Y Juan, en su Evangelio, nos da un detalle más preciso de lo que estas mujeres estaban pensando en ese momento. Juan 20:13 dice que María Magdalena llegó a pensar que alguien se había llevado el cuerpo del Señor. Ella dijo, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ellas estaban atónitas. La resurrección no era una opción para ellas en ese momento. Ellas solo querían una cosa, que alguien por favor les explicara lo que estaba pasando. Y eso es precisamente lo que el ángel va a hacer. Para ellas ahora el problema no es la piedra, ese no es el problema. Ese problema fue solucionado por un ángel. El problema es la pérdida del cuerpo de su Señor. El problema ahora es la tumba que está abierta y vacía. Y ellas necesitan que les expliquen qué fue lo que pasó. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, la explicación. ¿Sabe cuál es la explicación? Ha resucitado. Versículos 6 y 7. Pero él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decís a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis tal como os dijo. Mis hermanos, estas mujeres acababan de escuchar de la boca de este ángel o de este joven, como dice Marcos, la explicación que ellas querían oír. Ellas acaban de oír el anuncio más glorioso, extraordinario y transformador que alguna vez haya sido proclamado. Él ha resucitado. Ustedes no se equivocaran de tumba. El cuerpo de Jesús no fue llevado a ningún otro lugar. Esta es la tumba, pero ahora está vacía. El Señor a quien ellas aman tanto y cuyo cadáver vinieron a ungir, ya no está aquí, porque se ha levantado de la muerte con el poder de Dios, tal como Él lo había prometido. Entonces, el ángel les da esta gloriosa explicación, pero al mismo tiempo las anima y les dice, no os asustéis. No se asusten. No hay motivos para estar asustadas. Todo lo contrario. Hay motivos para estar llenas de gozo y de esperanza porque Él ha resucitado. Y les deja una encomienda. El resucitado les deja una encomienda en el versículo 7. Vayan a los discípulos y especialmente a Pedro y díganles que yo resucité. La pregunta es, ¿acaso Pedro no hacía parte de los discípulos? ¿Por qué le dice y a Pedro? Y tenemos que recordar que desde el arresto de nuestro Señor, Pedro se dedicó a negarlo. Pedro estaba avergonzado.
escondido, pensando quizás que su misión en el reino había terminado, pensando en su embarrada, pensando que ya no había oportunidades para él. Pero el Señor dice, y a Pedro, porque Él es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor a nosotros? Es posible que en esta mañana el Señor esté diciendo, vayan, díganle a mis discípulos de IBM y a... No sé si quiere poner su nombre ahí, que yo he resucitado. Cuando estudiaba este mensaje, él dijo, y a mí, porque yo lo he negado. Pero una vez más, su amor resplandece y él me dice, hay otra oportunidad. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Él ha resucitado, hermanos. Dile a todos mis discípulos que deben ir a Galilea, como yo les dije antes de morir, porque allí me encontraré con ellos. En el mismo lugar donde Cristo los llamó, ahora los va a comisionar para que lleven la noticia de su resurrección hasta lo último de la tierra. Y esta es la noticia que tú y yo debemos anunciar. ¿Sabe cuál es? El Señor ha resucitado. Esta explicación tan maravillosa para nosotros, pero tan compleja para estas mujeres, causó una reacción en ellas. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto, la reacción. Y antes de entrar en este punto, a mí me gustaría que usted imagine un poco. Si usted va a la tumba a ungir a su Señor y se encuentra con una tumba vacía y usted pide una explicación y la explicación que le dan es, Él ha resucitado, ¿cuál sería su reacción? Es posible que como buenos evangélicos, ¿cierto? Y que no entendemos muchas veces la situación del momento, digamos, no, de gozo, de alegría. ¿Sabe cuál fue la reacción de estas mujeres? Miedo, temblor y espanto. Versículo 8. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En el pasaje paralelo, esta misma narración que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 8, el texto de Mateo dice que ellas, alejándose de a toda prisa, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Si nosotros tomamos lo que dice Marcos y tomamos lo que dicen los otros evangelios, juntamos todo eso, nosotros podemos ver todo lo que está ocurriendo en las emociones de estas mujeres. Espanto, temblor, gozo, miedo, esperanza, asombro. Esto era demasiado glorioso como para ser asimilado con coherencia. Esto era demasiado glorioso para decir, cálmense, no se pongan así, ¿qué les pasa? Aquí la sobriedad se deja a un lado. Aquí el buen juicio se empaña. Esta es una situación donde las personas, estas mujeres, no sabían si llorar o reír. ¿A ustedes les ha pasado eso? Ellas no saben si quedarse calladas o gritar. Ellas no saben si quedarse ahí, postrarse o salir corriendo. Hermanos, piensen, ellas estaban buscando un cadáver. Ellas pensaron que todo había terminado con la muerte de su Señor, pero ahora se estaban dando cuenta que eso no fue el final, sino el principio. Que lo que parecía una derrota había sido la más grande de las victorias
sobre la muerte. Él resucitó y eso lo cambió todo. Eso lo cambia todo. ¿Sabe por qué? Porque aún en este mundo de gemidos, de llantos, de corrupción, de asesinatos, de violaciones, de desplazamientos, de dolor, de tristeza, aún en este mundo tan corroído por el pecado, Cristo vive. Eso lo cambia todo, su resurrección. Yo quiero concluir este mensaje dirigiéndome a los dos grupos de personas que quizás están aquí en esta mañana. Primero quiero hablar a los creyentes, aquellos hermanos que han decidido poner su fe en Jesús y aceptarlo como su único y suficiente Salvador. A este grupo les digo, queridos hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el más grande acontecimiento que alguna vez haya ocurrido en la historia de la humanidad. Nuestro Señor fue entregado por nuestras transgresiones, como dice Pablo en Romanos 4:25, pero fue resucitado para nuestra justificación. Podemos vivir con esperanza porque es por la resurrección de Jesús que nosotros sabemos que algún día este cuerpo en estado de humillación, como dice Pablo en Filipenses 3:21, será transformado a la conformidad de su cuerpo en gloria. Y con ese cuerpo en gloria estaremos siempre con nuestro Señor, adorando y contemplando su majestad. La esperanza que nosotros tenemos traspasará el umbral de la muerte, porque la tumba que no pudo retenerlo a él, tampoco podrá retener a todos aquellos que estamos unidos a él por la fe. Y podemos decir, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Hay esperanza. Nuestros cuerpos escucharán su voz y vamos a resucitar como Él resucitó. Porque la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Hermanos, Cristo ha resucitado. Por otro lado, le quiero hablar a los amigos, aquellos que aún no han tomado la decisión de entregar sus vidas al Cristo resucitado. Mi querido amigo que estás aquí en esta mañana, por favor, no te vayas de aquí sin rendirte por completo a Jesús como Salvador y dueño de tu vida. Deposita tu fe en Él como aquel que murió y resucitó para reconciliarte con Dios. Ven, amigo, a Cristo en arrepentimiento y fe. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que el Señor le resucitó de los muertos, será salvo. Querido amigo, el sacrificio de Cristo en la cruz también fue por ti. Él ha resucitado por ti. Él te ama y hoy te llama. Y si tú has escuchado la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. Como dijo Richard Sykes, la muerte no pudo mantener a Cristo en la tumba, pero el amor por nosotros lo sostuvo en esa cruz. Él ha resucitado, amados hermanos. Quiero que se coloque de pies, por favor.
Yo quiero orar. Y quiero pedirle a las personas que están en este lugar, hermanos y amigos, que si usted siente la necesidad de pasar acá al frente, sea cristiano o no, recuerde, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y es posible que Él hoy haya dicho: ve, dile a mis discípulos, Tenemos que pensar, ¿por qué hacemos lo que hacemos en esta iglesia? ¿Por qué servimos aquí? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué somos diáconos, ancianos, maestros de niños? ¿Por qué damos un discipulado? ¿Por qué visitamos a los enfermos? ¿Es porque nos toca? ¿Es por deber? ¿Es porque me lo asignaron? ¿O es porque yo amo a Cristo, como estas mujeres amaban al Señor? Recuerde, usted no está sirviendo a un muerto, está sirviendo a un Cristo que vive y reina para siempre. Y amigo que estás aquí, si tú crees que el Señor ha hablado a tu corazón, no lo endurezcas. Entrega tu vida al Señor. Yo le pido al pastor Luis, por favor, que me acompañe. Y le pido a la iglesia que por favor ore. Y mientras estamos orando, si usted siente la necesidad de pasar hacia acá, puede hacerlo. Padre, gracias, porque tú has resucitado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de amor, Señor. El Dios que murió y resucitó para nuestra justificación. Señor, con tu resurrección tenemos promesas que son veraces y reales. En esta mañana tú nos has dicho que tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Y yo quiero hablar a aquellas personas que quizás sienten que su relación con el Señor se ha apagado, que quizás ese primer amor se ha enfriado. Yo quiero hablar a aquellas personas que sienten necesidad de Dios, que quieren profundizar en su amor, que quieren tener una relación real con Él, que quieren renovar hoy, el día de la resurrección del Señor, su amor hacia el Señor. Yo quiero hablar a ellos. Si usted, hermano, siente que el Señor le ha dicho en esta mañana, ve y dile pase aquí adelante, amado hermano. Y deje que el Señor lo abrace. Deje que el Señor le siga amando. Él no juzga. Él no sacó a relucir la negación de Pedro en ningún momento. Él no sacó a flote sus errores ni sus transgresiones. Él simplemente dio la encomienda a Pedro porque lo amaba. Oh Señor, ayúdanos a amarte, Señor, con todo nuestro ser, con todo lo que somos y tenemos. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestra zona de seguridad, a incomodarnos por amor por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar como tú nos has amado. Ayúdanos a proclamar tu mensaje, la encomienda que nos has dado de que tú has resucitado. Oh Señor, mira tu iglesia. Mira esta iglesia, Señor, por la cual tú moriste en la cruz. Señor, ayúdalos a amarte cada día más.
Oh Padre de la gloria, si aquí hay alguien, un amigo, que quiere aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador, si quiere rendirse al Señor, por favor, si le da vergüenza pasar al frente, puede hacerlo de donde está. Y con sus propias palabras, agradézcale al Señor todo lo que Él lo ama. Recuerde cuántas veces el Señor ha estado allí. Recuerde cuántas veces lo ha librado. Como dice el salmista en el Salmo 103, Él es el que ha rescatado de la muerte mi vida. Él es el que ha perdonado mis pecados. Él es el que ha sanado todas mis enfermedades. Entrégale tu vida al Cristo que vive. Deja que Él limpie todo tu ser, que borre tus pecados y que escriba tu nombre en el libro de la vida, para que en el día final, cuando Él hable y nuestros cuerpos estén en esas tumbas, puedan escuchar su voz y resucitar con Él. Oh Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Dios de la gloria, por amarnos tanto. Señor, ayúdanos a vivir cada día teniendo presente, Señor, no olvidando que tú estás vivo, pero que eso no sea solamente un concepto, un conocimiento, sino que sea algo práctico, Señor. Ayúdanos a resucitar cada día contigo, Señor. Que cada día nos parezcamos más a ti, Señor, y demos gloria a tu nombre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos y proclamamos a voz en cuello que tú has resucitado y que la muerte y el pecado, los dos intrusos que quisieron dañar tu plan, han sido vencidos. En el nombre de Jesús, tú los derrotaste. La tumba está vacía y tú vives para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.